¿De verdad crees que cuando desapareces, ella simplemente sigue con su vida como si nada hubiera pasado? Piénsalo otra vez. La mayoría de los hombres cometen el mismo error. Creen que el silencio no tiene impacto. Creen que si dejan de escribir, de llamar o de aparecer por unos días, la otra persona apenas lo notará. Pero la realidad suele ser mucho más compleja. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia, incluso si la relación no está definida o atraviesa momentos de incertidumbre, tu ausencia puede generar preguntas, emociones y pensamientos que jamás te dirán directamente. Y aquí viene la parte polémica. Muchas veces lo que una persona siente cuando desapareces no tiene tanto que ver contigo, sino con lo que tu ausencia le hace sentir sobre sí misma. De repente, alguien que estaba acostumbrada a recibir tu atención se pregunta por qué ya no está ahí. Empieza a revisar conversaciones antiguas, a recordar momentos compartidos y, en algunos casos, a preguntarse si cometió algún error. Pero cuidado, esto no significa que desaparecer sea una estrategia mágica para recuperar interés o controlar emociones. De hecho, muchos hombres arruinan conexiones valiosas porque utilizan el silencio como un juego. La diferencia está entre alejarte porque tienes una vida propia y desaparecer únicamente para provocar una reacción. Lo interesante es que la mente humana odia las preguntas sin respuesta. Cuando alguien estaba acostumbrada a una rutina contigo y esa rutina se rompe de repente, aparece la curiosidad. Y la curiosidad puede ser una fuerza increíblemente poderosa. Más poderosa incluso que muchas conversaciones largas que terminan sin dejar huella. A lo largo de este video vamos a descubrir qué suele pasar por su mente día tras día cuando dejas de aparecer. Hablaremos de las dudas, las emociones ocultas, las conclusiones apresuradas y los errores que tanto hombres como mujeres cometen durante esos periodos de silencio, porque aunque muchos lo nieguen, la ausencia tiene un efecto. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de efecto está teniendo tu ausencia en este momento? Quédate hasta el final, porque una de las últimas revelaciones podría cambiar por completo la forma en que entiendes el interés, la atracción y el valor de tu propia presencia. Si te gustan los temas sobre relaciones, psicología y dinámica entre hombres y mujeres, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Vamos a empezar. 1. El primer día, la sorpresa. Hay algo que muchos hombres no entienden. Cuando desapareces de repente, el primer impacto rara vez es tristeza. Tampoco suele ser desesperación. Lo primero que aparece es algo mucho más simple: sorpresa. Porque las personas se acostumbran rápidamente a los patrones. Si durante días, semanas o incluso meses has estado presente, enviando mensajes, reaccionando a sus historias o buscando cualquier excusa para hablar, tu presencia se convierte en parte de su rutina. Y cuando una rutina cambia de forma inesperada, la mente lo nota inmediatamente. Ese primer día suele comenzar de manera normal. Ella revisa su teléfono como siempre, continúa con sus actividades, habla con amigos, trabaja, estudia o sigue con sus responsabilidades. Pero en algún momento ocurre algo pequeño. Se da cuenta de que no has aparecido. Al principio no parece importante, quizás está ocupado, tal vez está trabajando, seguro escribirá más tarde. Son pensamientos normales, no hay preocupación real todavía. Sin embargo, la semilla de la duda ya fue plantada. Lo curioso es que las personas suelen prestar más atención a las cosas cuando dejan de estar disponibles. Mientras algo está siempre presente, el cerebro lo considera normal. Pero cuando desaparece inesperadamente, empieza a preguntarse por qué. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Piensan que la otra persona pasa el día entero pensando en ellos. La realidad es mucho menos dramática. Lo que ocurre es que tu ausencia crea pequeños momentos de atención, momentos breves pero repetidos. Cada vez que revisa el teléfono y no encuentra tu mensaje, el cambio vuelve a llamar su atención. Es parecido a cuando escuchas un ruido constante durante semanas. Apenas lo notas, pero el día que desaparece, inmediatamente percibes el silencio. Tu ausencia funciona de manera similar. Lo más interesante es que durante esta etapa ella todavía no está buscando respuestas profundas, simplemente está notando una diferencia. Y aunque parezca algo pequeño, muchas veces todo comienza ahí. Un hombre seguro entiende esto perfectamente, no vive pendiente de generar reacciones, no desaparece para manipular ni para jugar juegos emocionales.
Simplemente tiene una vida propia, objetivos, responsabilidades y prioridades que no giran alrededor de una sola persona, y paradójicamente esa es la clase de ausencia que más se nota, porque cuando alguien siempre está disponible, su presencia puede volverse predecible. Pero cuando alguien tiene una vida real, una misión y un propósito, cada momento compartido adquiere más valor. El primer día no suele tratarse de emociones intensas, se trata de algo mucho más poderoso. La sorpresa de notar que alguien que parecía estar siempre ahí, hoy no apareció. 2. ¿Por qué dejó de escribir? Después de la sorpresa inicial, llega la siguiente etapa, y aquí es donde la mente empieza a trabajar. Si el primer día estuvo lleno de simples observaciones, el segundo suele estar lleno de preguntas, porque una vez que nota tu ausencia, aparece una necesidad natural de entenderla. El cerebro humano no soporta los vacíos de información. Cuando algo cambia sin explicación, automáticamente intenta encontrar una razón, y entonces comienza el diálogo interno. ¿Estará ocupado? ¿Le habrá pasado algo? ¿Simplemente decidió alejarse? Lo interesante es que en este punto ella todavía no tiene respuestas, solo tiene posibilidades, y cuando las respuestas no existen, la imaginación entra en escena. Muchas veces las personas creen que la incertidumbre es una emoción pequeña. No lo es. De hecho, la incertidumbre puede ocupar mucho más espacio mental que una respuesta clara, incluso si esa respuesta no es la que queríamos escuchar. Porque cuando alguien sabe exactamente lo que está ocurriendo, puede aceptarlo o rechazarlo. Pero cuando no sabe nada, la mente sigue dando vueltas una y otra vez. Aquí ocurre algo que pocos hombres entienden. La atención que recibías cuando estabas presente era visible. Había mensajes, conversaciones y contacto constante, pero ahora la atención se vuelve silenciosa. Ya no se expresa necesariamente en palabras, se expresa en preguntas, y las preguntas tienen poder. Cada vez que alguien intenta entender una situación, le dedica energía mental, no porque quiera hacerlo necesariamente, sino porque el cerebro busca cerrar aquello que quedó abierto. Por eso muchas personas revisan conversaciones antiguas, no porque estén obsesionadas, sino porque intentan encontrar pistas, buscan señales que expliquen el cambio. De repente recuerdan una conversación específica, recuerdan una broma, recuerdan algo que dijiste días atrás, empiezan a preguntarse si hubo alguna señal que no vieron. Y aquí aparece una realidad incómoda para muchos hombres. A veces, cuando estabas presente constantemente, ella no valoraba completamente tu atención porque la daba por sentada. No porque fuera mala persona, simplemente porque los seres humanos suelen apreciar más aquello cuya permanencia deja de ser garantizada. Eso no significa que tu ausencia automáticamente aumente el interés. Significa que rompe una rutina y obliga a prestar atención. La gran pregunta deja de ser ¿quién eras cuando estabas ahí? Ahora la pregunta es otra. ¿Por qué ya no estás? Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la mente seguirá buscando explicaciones, porque pocas cosas generan más curiosidad que un cambio inesperado que nadie vio venir. 3. La búsqueda de explicaciones. Hay un momento muy interesante que llega después de las primeras dudas. Es el instante en que deja de preguntarse si estás ocupado y empieza a buscar una explicación más profunda. Porque la mente humana tiene una necesidad casi obsesiva de encontrar sentido a lo que ocurre. Cuando una persona desaparece sin dar muchas explicaciones, el cerebro no se queda tranquilo esperando respuestas. Empieza a fabricarlas. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo. Lo curioso es que la mayoría de las veces las personas no trabajan con hechos, trabajan con interpretaciones, toman pequeños detalles, recuerdos aislados y momentos específicos para construir una historia que explique lo que está pasando. De repente recuerda conversaciones que parecían insignificantes, piensa en cambios de actitud que antes había ignorado. Empieza a conectar puntos que quizás nunca estuvieron realmente conectados. Y mientras más tiempo pasa sin noticias tuyas, más espacio tiene la imaginación para llenar los vacíos. Este proceso ocurre porque la incertidumbre resulta incómoda. A nadie le gusta sentirse perdido dentro de una situación que no comprende. Por eso la mente intenta recuperar el control encontrando una narrativa que tenga sentido. Quizás piensa que te cansaste, quizás cree que conociste a alguien más, quizás supone que perdiste el interés, o tal vez imagina que simplemente decidiste concentrarte en tu propia vida. Lo importante no es cuál explicación elige,
Lo importante es que necesita una explicación. Y aquí hay algo que muchos hombres deberían entender. Cuando una persona está constantemente disponible, rara vez genera preguntas. Todo parece claro, todo parece predecible. Pero cuando alguien cambia de comportamiento de forma repentina, las preguntas aparecen automáticamente. No porque seas perfecto, no porque seas irresistible, sino porque los cambios llaman la atención. Es una realidad que vemos todos los días. Cuando algo funciona igual durante mucho tiempo, apenas lo notamos, pero cuando cambia de repente, se convierte en el centro de nuestra atención. Lo mismo ocurre en las relaciones. La ausencia crea un espacio que antes estaba ocupado por tu presencia, y ese espacio no permanece vacío por mucho tiempo. La mente intenta llenarlo con teorías, posibilidades y conclusiones. Algunas serán correctas, muchas serán completamente equivocadas, pero eso no impide que sigan apareciendo y mientras ella intenta entender qué ocurrió realmente, sucede algo que pocos hombres consideran. Ya no está pensando únicamente en tu ausencia, ahora está pensando en el significado de tu ausencia. Y esa diferencia puede cambiar completamente la forma en que una persona percibe lo que está ocurriendo. Porque cuando alguien empieza a buscar significado, la historia deja de tratarse del silencio y empieza a tratarse de lo que ese silencio podría estar diciendo. 5. La curiosidad se vuelve protagonista después de la sorpresa, las preguntas y los recuerdos. Llega a una etapa que puede ser más poderosa de lo que muchos imaginan. La curiosidad. Y aquí ocurre algo interesante. Al principio, la atención estaba centrada en tu ausencia, luego pasó a las posibles explicaciones, después llegaron los recuerdos, pero ahora la mente empieza a enfocarse en algo diferente, empieza a preguntarse qué está pasando contigo, no necesariamente porque esté profundamente enamorada, no necesariamente porque no pueda vivir sin ti, simplemente porque la curiosidad es una de las fuerzas más fuertes del comportamiento humano. Las personas quieren entender lo que no pueden ver, quieren saber lo que desconocen, quieren completar las piezas que faltan. Por eso muchas veces alguien que parecía completamente tranquilo empieza a prestar más atención de la que prestaba antes. Revisa historias, observa movimientos, nota detalles que antes pasaban desapercibidos. Y lo curioso es que en muchos casos esto ocurre porque la información disponible se ha reducido. Cuando alguien sabe todo sobre tu día, no hay mucho que descubrir. Pero cuando ya no sabe nada, cualquier pequeña pista puede parecer importante. Aquí es donde muchos hombres cometen errores enormes. Algunos sienten que la ausencia está funcionando y corren a buscar atención inmediatamente, publican indirectas, intentan provocar reacciones, buscan demostrar que están perfectamente bien cada 5 minutos y sin darse cuenta destruyen el misterio que se había creado. La curiosidad necesita espacio. Necesita preguntas sin responder, necesita cierta incertidumbre. Cuando intentas controlar cada percepción que los demás tienen de ti, terminas eliminando precisamente aquello que despertaba interés. Y seamos honestos, muchos hombres dicen que están enfocados en sí mismos mientras pasan el día entero preguntándose quién vio sus historias, quién reaccionó a una foto o quién notó su ausencia. Eso no es concentración, eso es dependencia disfrazada de independencia. Un hombre que realmente está construyendo algo importante no necesita demostrar constantemente que está ocupado. Está ocupado. Y esa diferencia se nota, porque la curiosidad más fuerte no nace cuando alguien intenta llamar la atención, nace cuando alguien parece estar viviendo su vida sin necesidad de aprobación constante. En este punto, ella puede empezar a preguntarse cosas como ¿qué estará haciendo? ¿Qué cambió? ¿Estará conociendo gente nueva? ¿Seguirá pensando en mí? Y cuanto menos claras sean las respuestas, más espacio tendrá la curiosidad para crecer. Porque la realidad es simple, la gente suele perseguir explicaciones cuando no las tiene, y cuando una persona deja preguntas abiertas sin intentarlo, puede convertirse en alguien mucho más difícil de ignorar, no porque desapareció, sino porque ahora existe algo que la mente todavía no ha logrado resolver. 6. El miedo a haber perdido algo. Hay un punto en el que la curiosidad deja de ser el centro de todo y aparece una emoción diferente, una emoción mucho más silenciosa, mucho más difícil de admitir, el miedo a haber perdido algo. Y no, esto no significa que de repente piense en ti cada segundo del día, tampoco significa que esté completamente convencida de que eras la persona perfecta. La realidad suele ser mucho más humana que eso. Lo que ocurre es que cuando alguien estuvo presente durante un tiempo y desaparece, la mente empieza a considerar una posibilidad que antes parecía lejana. ¿Y si realmente ya no vuelve?
Esa pregunta cambia muchas cosas, porque mientras existe la idea de que alguien siempre estará ahí, es fácil relajarse, es fácil asumir que habrá otra conversación, otro mensaje o otra oportunidad más adelante, pero cuando esa certeza desaparece, la situación se ve de otra manera. De repente, aquello que parecía garantizado ya no lo parece. Y los seres humanos reaccionan de forma especial cuando sienten que algo podría dejar de estar disponible. No necesariamente porque antes lo valoraran al máximo, sino porque ahora entienden que podría desaparecer definitivamente. Aquí es donde muchas personas comienzan a analizar lo que realmente aportabas a su vida, tu sentido del humor, tus conversaciones, tu energía, tu atención, la forma en que hacías ciertas situaciones más interesantes o más llevaderas, y algo curioso sucede. La ausencia elimina las distracciones del presente y permite que ciertos detalles destaquen más de lo que destacaban cuando estabas ahí todos los días. Ahora bien, hay una verdad que muchos hombres necesitan escuchar. Algunos creen que este miedo aparece porque jugaron perfectamente sus cartas, porque aplicaron una técnica, porque siguieron una estrategia secreta. La mayoría de las veces no funciona así. Si tu presencia no aportaba valor, tu ausencia tampoco generará mucho impacto. Eso es algo que duele escuchar, pero es importante entenderlo. La ausencia no crea valor de la nada, simplemente revela el valor que ya existía. Por eso hay hombres que desaparecen y nadie parece notarlo. Y hay otros cuya ausencia deja una sensación difícil de ignorar. La diferencia no suele estar en el silencio, la diferencia está en lo que representaban antes de que llegara ese silencio. Y aquí viene una pregunta que pocos se hacen. Si mañana dejaras de aparecer por completo, ¿qué es exactamente lo que una persona extrañaría de ti? ¿Tu atención, tu compañía, tu forma de pensar, tu energía o simplemente la costumbre? Porque cuando alguien empieza a sentir que podría haberte perdido, esa pregunta comienza a responderse sola, y la respuesta puede ser mucho más reveladora de lo que cualquiera esperaba. 7. Las conclusiones que inventa su mente. Si has llegado hasta aquí, hay algo que debes entender. La mente humana no soporta los espacios vacíos durante demasiado tiempo. Cuando faltan respuestas, aparecen las conclusiones. Y el problema es que esas conclusiones no siempre están basadas en la realidad. Después de días o semanas sin contacto, muchas personas dejan de buscar explicaciones y empiezan a creer que ya las encontraron. Sin pruebas, sin confirmaciones, sin una conversación real, simplemente construyen una historia que les parece lógica. Y una vez que esa historia se instala en su cabeza, comienzan a actuar como si fuera verdad. Quizás piensa que perdiste el interés. Quizás cree que conociste a alguien más, quizás llega a la conclusión de que necesitabas espacio o tal vez interpreta tu silencio como una señal de que decidiste seguir adelante. Lo curioso es que dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y llegar a conclusiones completamente diferentes. Porque las conclusiones no nacen solamente de los hechos, nacen también de las experiencias, inseguridades, expectativas y creencias de cada persona. Aquí es donde muchos hombres cometen un error enorme. Asumen que la otra persona sabe exactamente por qué desaparecieron. Creen que sus intenciones son obvias, creen que su silencio comunica claramente lo que sienten, pero la realidad es mucho más complicada. Las personas no leen mentes, interpretan comportamientos y cuando la información es limitada, la interpretación suele llenar todos los espacios. Por eso a veces alguien puede estar convencido de algo que nunca ocurrió y cuanto más tiempo pasa, más sólida parece esa historia, porque una vez que el cerebro encuentra una explicación que le da tranquilidad, deja de buscar alternativas, empieza a verla como la verdad. Y aquí hay una crítica importante para muchos hombres. Algunos pasan años esperando que los demás entiendan automáticamente sus sentimientos, sus motivos o sus decisiones. No hablan, no explican, no comunican y después se sorprenden cuando son malinterpretados. La madurez no consiste en perseguir a alguien para dar explicaciones constantes, pero tampoco consiste en esperar que el mundo adivine lo que ocurre dentro de tu cabeza. Los hombres fuertes entienden que sus acciones hablan, pero también entienden que las acciones pueden interpretarse de muchas maneras. Por eso no viven obsesionados con controlar cada conclusión que otros sacan sobre ellos. Simplemente aceptan que algunas personas entenderán su silencio correctamente y otras no. Y esa es una realidad que cuesta aceptar, porque mientras tú conoces tus verdaderas razones,
La otra persona solo conoce lo que puede observar. Así que mientras tú guardas silencio, su mente sigue trabajando, creando teorías, construyendo historias, llegando a conclusiones, algunas acertadas, otras completamente equivocadas. Pero una vez que esas conclusiones se forman, empiezan a influir en todo lo que ocurre después, y eso puede cambiar el rumbo de la historia mucho más de lo que imaginas. 9. El momento en que decide actuar. ¿O no? Después de todas las dudas, recuerdos, comparaciones y conclusiones, llega un momento decisivo. El momento en que deja de pensar y considera hacer algo, porque ninguna persona puede quedarse para siempre atrapada en la incertidumbre. Tarde o temprano, la mente busca una resolución. Y aquí es donde las cosas pueden tomar caminos muy diferentes. Algunas personas sienten curiosidad, pero nunca hacen nada. Otras sienten nostalgia y deciden esperar. Algunas intentan obtener información de manera indirecta y otras simplemente toman la iniciativa. Lo importante es entender que este momento no aparece por arte de magia, es el resultado de todo lo que ocurrió antes, cada recuerdo, cada duda, cada interpretación, cada emoción, todo eso va acumulándose hasta que surge una pregunta muy simple. ¿Vale la pena hacer algo al respecto? Y esa pregunta suele responderse según el valor que la persona percibe que tuvo la conexión. Aquí es donde muchos hombres vuelven a cometer un error. Creen que si alguien realmente tiene interés, actuará inmediatamente, pero la realidad humana es mucho más complicada. Las personas dudan, piensan demasiado, tienen orgullo, tienen miedo al rechazo, tienen inseguridades y muchas veces esperan señales que nunca llegan. Por eso no siempre puedes medir el interés únicamente por las acciones visibles. Sin embargo, tampoco puedes vivir esperando eternamente una reacción. Y esta es una crítica que algunos hombres necesitan escuchar. Hay quienes pasan meses, incluso años, construyendo fantasías sobre lo que alguien siente por ellos. Interpretan cada detalle, analizan cada movimiento, buscan señales ocultas en todo. Mientras tanto, su propia vida permanece detenida. Eso es un error enorme. Un hombre despierto entiende que no puede controlar las decisiones de otra persona, no puede obligar a nadie a escribir, no puede forzar interés, no puede fabricar sentimientos. Lo único que puede controlar es la calidad de su propia vida y las decisiones que toma cada día. Y curiosamente, esa mentalidad suele ser mucho más atractiva que la obsesión por obtener respuestas. Porque cuando tu felicidad depende completamente de la reacción de otra persona, entregas demasiado poder. Pero cuando construyes una vida que avanza independientemente de lo que ocurra, recuperas el control. Por eso, cuando llega el momento de actuar, ella también enfrenta una decisión: dar un paso adelante, permanecer donde está o seguir adelante con su vida. Y cualquiera de esas opciones dice algo importante sobre cómo percibe la situación, porque al final llega un punto en el que las preguntas dejan de importar y las decisiones empiezan a hablar más fuerte que cualquier pensamiento. 10. La verdad que casi nadie quiere escuchar. Llegamos al punto más incómodo de todo este tema. La verdad que muchas personas evitan, la verdad que contradice gran parte de lo que se dice sobre la ausencia, el silencio y las relaciones. Y es esta: tu ausencia no obliga a nadie a valorarte. Sí, puede llamar la atención. Sí, puede despertar curiosidad, sí, puede generar preguntas, pero no puede crear sentimientos que nunca existieron. Y aquí es donde muchos hombres caen en una trampa peligrosa. Empiezan a creer que el secreto está en desaparecer, que la solución es alejarse, que el silencio es una herramienta mágica que hará que alguien los extrañe. Pero la realidad es mucho más simple. La ausencia no crea valor. La ausencia revela valor. Si tu presencia era significativa, tu ausencia puede sentirse. Si tu presencia aportaba algo especial, tu ausencia puede notarse. Pero si no existía una conexión real, el silencio por sí solo no cambiará la historia. Y esa es una verdad que muchos no quieren aceptar, porque es más fácil creer en estrategias que trabajar en uno mismo, es más fácil buscar técnicas que desarrollar carácter, es más fácil intentar controlar emociones ajenas que construir una vida propia. Sin embargo, los hombres que entienden esto
juegan un juego completamente diferente. No viven obsesionados con quien los extraña, no pasan horas preguntándose quién está pensando en ellos, no desaparecen para provocar reacciones, se enfocan en convertirse en alguien cuya presencia tenga valor de forma natural. Y eso cambia todo. Porque cuando desarrollas confianza, disciplina, objetivos y una identidad sólida, ya no necesitas crear escasez artificial. Tu tiempo se vuelve valioso porque realmente tienes cosas importantes que hacer. Tu atención se vuelve valiosa porque no la entregas desesperadamente a cualquiera. Tu presencia se vuelve valiosa porque nace de una vida completa, no de una necesidad constante de validación. Y aquí viene la afirmación más polémica de todo este video. La mayoría de los hombres que intentan que alguien los extrañe, en realidad deberían estar trabajando para convertirse en alguien difícil de olvidar. Hay una diferencia enorme. Uno busca una reacción. El otro construye un valor real. Y el valor real siempre gana a largo plazo. Así que la próxima vez que te preguntes qué pasa por su mente cuando desapareces, recuerda esto. La pregunta más importante nunca fue ¿qué piensa ella? La pregunta más importante es ¿quién eres tú cuando nadie te está mirando? Porque esa respuesta determina mucho más de tu futuro que cualquier mensaje, cualquier silencio o cualquier ausencia.